¿Comenzamos? ¿Sí? Ya, buenas tardes, queridos y queridas colegas. A nombre del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, especialmente el Departamento de Educación y Perfeccionamiento, en conjunto con el Departamento Jurídico, les damos la bienvenida a este taller informativo que es muy importante para nosotros como docentes y como trabajadores y trabajadoras de la educación. En esta jornada vamos a estar acompañados por el abogado Javier Pineda, abogado de la Universidad de Chile, fundador de la Defensoría Popular de las y los trabajadores, y también trabaja para el regional del Colegio de Profesores del Libertador Bernardo Higgins, ¿ya? Bueno, esta jornada va a constar de esta primera parte, que es el saludo oficial. Luego vienen las palabras de nuestro presidente, Mario Aguilar Arévalo, quien en esta oportunidad nos dejó un video porque él va viajando a España a representarnos en una importante actividad y bueno, él nos dejó su saludo. Luego vamos a tener la exposición del abogado y posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas, de palabras, y ahí nuestro compañero abogado, ¿cierto?, es quien va ahí a dar los lineamientos para esa ronda de preguntas, ¿ya? Solicitamos que estén en silencio sus celulares o sus dispositivos en esta parte, ¿ya? Y bueno, comenzamos dando la bienvenida oficial. Este es el primer taller de este tema, pero van a venir otros. Sabemos que hubo un gran interés por parte del profesorado y quedaron algunos colegas fuera, ¿ya? Pero vamos a hacer otras jornadas similares, ¿cierto?, donde participarán también otros abogados, en este caso del comunal, o sea, disculpen, del nacional, y en esta oportunidad le estamos haciendo con nuestro colaborador, nuestro abogado, colaborador, y que también es parte de nuestro gremio, que es de la Sexta Región. Ya, pero empezamos ahora con el saludo oficial, así que ahí, Marcelita, te encargo a ti que nos pongas en contacto. Ahí está. No se escucha. Está en silencio. Propiciando que sea incorporada dentro del estatuto docente. Estaba escuchando el último. Hola colegas, un gusto saludarles. Quiero primero felicitar esta iniciativa de capacitar, de dar a conocer, de difundir esta nueva ley Karim, que es muy importante y que incluso nosotros estamos propiciando que sea incorporada dentro del estatuto docente. Hoy día, a partir del 1 de agosto, según la ley ya promulgada, esta ley Karim va a estar en el Código del Trabajo y nos va a regir indirectamente porque nuestro estatuto docente señala que en aquello que no está en el estatuto rige supletoriamente el Código del Trabajo. Pero nos parece que tiene que tener todavía más fuerza legal
y por eso estamos pidiendo que se incorpore directamente en el estatuto docente los conceptos de la ley Karim. Y esto es muy importante capacitarse, conocerlo, porque va a cambiar, esperamos. Esa es la expectativa que tenemos con esta ley, que va a cambiar las relaciones laborales. Esta norma que regula y establece una definición mucho más precisa del acoso sexual, del acoso laboral y de la violencia y agresiones contra trabajadores y trabajadoras en el desempeño de sus funciones, es sin duda un asunto que necesitamos. Y yo quiero felicitarles a los que están participando de esta actividad porque se están preocupados de informarse, de capacitarse. Quiero saludarles porque es importante lo que están haciendo. Quiero felicitarles, saludarles y desde acá darles el apoyo como gremio, felicitar a las colegas que organizaron esta actividad y desearles el mejor de los éxitos. Yo ahora no estoy en Santiago, pero desearles el mejor de los éxitos en su actividad. Y esta actividad ciertamente la vamos a tener que seguir difundiendo y ampliando porque es necesario, frente a todo lo que está pasando en los ambientes laborales, es necesario que nos preparemos, nos capacitemos y defendamos nuestros derechos, defendamos nuestra seguridad, nos protejamos entre todos, cada cual defendiendo sus derechos individualmente, pero también colectivamente, y eso es lo que estamos interesados en difundir y en promover como gremio. Les dejo un abrazo. Que tengan un excelente trabajo y ya nos estaremos encontrando. Muy bien, agradecemos el saludo de nuestro presidente nacional. Y dicho esto, aprovechando el tiempo, vamos directamente a la ponencia de nuestro compañero colaborador, el abogado Javier Pineda. Adelante, compañero. Buenas tardes, profesoras y profesores. En primer lugar, agradecer la invitación. Tal como ya me presentaba la profesora Graciela, voy a exponer sobre la ley Karim, que es una ley bastante importante para los trabajadores en general, pero también por la situación particular que viven varias profesoras y profesores a lo largo de todo el país. Entonces, algunos elementos generales. Cuando se habla de la ley Karim, también acá tienen el número, que es la ley 21.643, más allá del nombre que le da origen, que es la profesora, o sea, que es una trabajadora de un hospital en Chillán, que es Karin Salgado, quien lamentablemente, en virtud de la falta de mecanismos de prevención, de investigación y sanción. Y que yo no tengo la en esa situación. Y la señora Blanco no puede hacer en las vacaciones de invierno. Ahí sí, terminó suicidándose. ¿Cuál es el objetivo de la ley? La ley, en primer lugar, tiene como por objetivo nutrir la legislación actual sobre acoso laboral, estableciendo mecanismos de prevención y sanción. Y acá hay tres figuras importantes que vamos a ir abordando más adelante, que dicen relación, en primer lugar, con el acoso laboral, segundo lugar con el acoso sexual y también con esta nueva figura que es la violencia en el trabajo. Son tres elementos centrales que ya existen de alguna forma en la legislación chilena, pero que también se ven reforzados a propósito de esta ley. Y en segundo lugar hay dos principios que se incorporan con esta nueva ley que dicen relación con la perspectiva de género y un lugar de trabajo libre de violencia. Esta ley se está dando a difundir en particular en este semestre porque se aprobó a principios del año, pero entra en vigor el 1 de agosto del 2024, por tanto todavía no tenemos ningún caso que esté regido por la ley Karim. Y esto ha planteado el desafío, sobre todo en materia del empleador, de establecer los protocolos y reglamentos internos que la ley mandata en esta materia, y que también vamos a revisar con detalle durante la presentación. Y respecto también a esta materia, hay normativa relacionada por parte, en primer lugar, desde la Dirección del Trabajo, que ha establecido un dictamen donde interpreta la normativa en esta materia de ley Karim, y por otro lado también existe una circular de la Superintendencia de Seguridad Social, que es el organismo que supervigila la labor de las mutuales, que también tienen un rol sobre todo en la elaboración de los protocolos
de prevención, de investigación y sanción de las conductas de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. ¿Cuáles son las ideas transversales que están en torno a este proyecto y que es importante de mencionar? En primer lugar, este proyecto surge como lamentablemente otras leyes a propósito de casos catastróficos que afectan a la clase trabajadora. Entonces, uno de estos casos es el caso de Karin Salgado, que como les comentaba, era una trabajadora acosada laboralmente que terminó con su vida en la ciudad de Chillán. Y eso da cuenta del nombre que lleva esta ley y que también se ha visto con el proyecto de ley que presentaron por la profesora Catherine Yoma, quien padeció una situación similar en Antofagasta y que también hay presentado un proyecto que está llevando su nombre. Por otro lado, se atraviesa también con otro debate, que era la ratificación del convenio 190 de la OIT, que fue ratificado por Chile y que establece ciertas mejoras respecto a la legislación actual en materia de investigación y sanción de las conductas de acoso laboral y también incorpora una perspectiva de género dentro de estos procedimientos. Como les decía, refuerza los protocolos en esta materia de prevención e investigación del acoso laboral. Por otro lado, mejora y modifica algunos detalles respecto a la redacción de lo que es el acoso laboral. Y hay un elemento que voy a repetir más adelante también, pero que es central, que dice relación con no exigir que los actos sean reiterados en el tiempo para identificar una conducta de acoso laboral, que era una de las cuestiones por las cuales las demandas eran rechazadas en términos generales. Y por otro lado también, como ustedes son profesoras y profesores, que en muchos casos pertenecen a distintos empleadores, estos empleadores pueden ser instituciones públicas como los servicios locales de educación pública, como las municipalidades a través de sus departamentos de educación, pero también hay empleadores privados, como las corporaciones, que es una mixtura jurídica donde si bien recibe fondos públicos, lo administra una personalidad jurídica privada a pesar de que la dirección recae en la municipalidad. Luego están los colegios particulares subvencionados y colegios particulares pagados. ¿Y esto por qué es relevante esta distinción? Porque según el empleador, sea público o privado, ustedes van a quedar afectos o bien a la Contraloría General de la República o bien a la Dirección del Trabajo. En ambos casos se ve reforzado el rol de estas instituciones a propósito de los casos de acoso laboral. Y este es un elemento que yo diría que es una alerta y también una crítica respecto a la forma en cómo se ha abordado la ley Cari. Y acá viene esta pregunta un poco recíproca en torno a si constituye un avance fundamental o no. Y yo diría que más bien el derecho actual establece ciertas instituciones, pero que lamentablemente, por no estar del todo claras, no suelen ser tan efectivos al momento de defender a los trabajadores y trabajadoras en casos de acoso laboral. Entonces acá vale la pena recordar dos elementos importantes al momento de hablar de acoso laboral actualmente, antes de la entrada en vigencia de la ley Cari. Porque como les decía, esta ley va a entrar en vigencia, en vigor a partir del 1 de agosto. Entonces, por un lado, mencionarles que ya existe la tutela de vulneración por derechos fundamentales, que se puede presentar no solamente al momento del despido, sino que también con relación laboral vigente. Y el Colegio de Profesores tiene varios casos donde se han ganado tutelas de derechos fundamentales con relación laboral vigente. Hace pocos días salió una sentencia que ha sido bastante comentada dentro del profesorado, que es un profesor que ganó una demanda, precisamente una tutela de vulneración de derechos fundamentales, porque el empleador no ha tomado todas las medidas necesarias para efectos de evitar la agresión por parte de los trabajadores, o sea, por parte de estudiantes hacia un profesor. Y precisamente en ese caso el trabajador termina indemnizado con una indemnización de cerca de 10 millones de pesos con relación laboral vigente. Por tanto, esa sentencia se logra sin ley Cari, es decir, actualmente la tutela de vulneración de derechos fundamentales se puede presentar en defensa de los derechos de los trabajadores, incluyendo casos de acoso laboral.
Y por otro lado también es un poco contener las expectativas que puede generar esta ley. La aprobación de esta ley no significa que llegar y demandar y ganar una acción de tutela de derechos fundamentales, porque ahora sí está mejor protegido el acoso laboral. Y ahí algunos elementos estadísticos dicen relación a que, por ejemplo, eh, la jurisprudencia, es decir, los tribunales laborales y luego las cortes superiores, ya sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, para que exista acoso laboral están exigiendo dos conceptos claves. Uno, que existan acciones de maltrato y por otro lado, o acciones de humillación. Es decir, no toda conducta que afecte a los trabajadores es considerado necesariamente como acoso laboral y va a depender de muchos elementos contextuales que va a haber que analizar caso a caso. Pero que para los tribunales lo importante para acoger una sentencia de un caso donde se denuncia vulneración de derechos fundamentales es que se acrediten o a lo menos indicios suficientes que den cuenta de la existencia de hechos de maltrato o humillación. Y eso se mantiene. Y solo una cuestión en perspectiva, menos del 10% de la sentencia en casos de tutela de derechos fundamentales son acogidos por los tribunales laborales. Y además, estas sentencias se obtienen luego de un largo proceso de tramitación jurídica, que en algunos casos puede extenderse hasta por 2 años si uno considera la primera instancia, que son los tribunales laborales, luego las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Por qué hago esta salvedad? También es para que entiendan de que con la aprobación de esta ley no va a ser llegar y demandar y ganar las demandas, sino que también implica un proceso sobre todo de apropiación de la ley para la primera dimensión en la que está enfocada, que es la prevención de los casos de acoso laboral. Por supuesto, si es que no se elaboran las etapas de prevención, de investigación por parte de sus empleadores, van a tener la posibilidad de recurrir a la fase de sanción a través de los tribunales laborales, pero lo ideal es no llegar hasta esa etapa, sino lograr solucionarlo previamente. Ya entrando directamente a la ley Cari, ¿cuáles son las principales modificaciones que lleva el Código del Trabajo? Porque acá, principalmente para las instituciones privadas, es decir, colegios particulares privados, colegios particulares subvencionados, corporaciones, lo que va a afectar son las modificaciones al Código del Trabajo. Pero por otro lado, también va a haber reforzamiento de la ley de base de procedimientos administrativos y por otro lado, también instituciones de carácter público, como la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo. Un primer elemento que trae esta ley Cari es el enfoque de género incorporado dentro del acoso laboral. ¿Y esto qué significa? Que no solamente va a tener que poner atención a todos los hechos de trato discriminatorio que existen dentro de la relación laboral, sino va a tener que tener una particular atención a propósito de aquellas diferenciaciones que se hacen solo por razones de género. Es decir, solo son discriminaciones a propósito de la condición de ser mujer o de pertenecer eh, a la diversidad sexual o a las disidencias sexogenéricas, es decir, la comunidad en términos generales, LGTBQ y plus, que ahí con las siglas también es parte de la construcción de las identidades al interior de esta comunidad. Pero el enfoque de género es un elemento que se incorpora dentro del Código del Trabajo a propósito de la ley Cari. Por otro lado, y esto es importante porque cuando hablamos de la ley Cari, en realidad lo que estoy hablando es del acoso laboral y no me estoy deteniendo solo en aquellos cambios, sino también en tratar de explicarles a grandes rasgos cómo funciona la institución del acoso laboral. Y acá un elemento novedoso que se incorpora, y esto tiene objetivos que son bastante importantes al momento de enfrentar juicios, es que puede existir acoso laboral si es que se logra acreditar a lo menos una vez la existencia de estos. ¿Qué era lo que ocurría en tribunales? Es que muchas demandas, a pesar de probarse un hecho de acoso laboral, eran desestimadas porque no se lograba acreditar que éstas fueran sostenidas en el tiempo. Ahora el artículo
Número 2, permite que se considere acoso laboral aquellas acciones de agresión u hostigamiento que ejerce el empleador o más trabajadores al interior de la empresa en contra de otro trabajador o de otros trabajadores por cualquier medio. A lo menos que ésta se manifieste una vez o ya sea de forma reiterada. Entonces, cuando vemos cuáles son los requisitos que se exigen para el acoso laboral, lo que vemos es que puede ser una agresión física o moral que se realice en contra de una persona trabajadora. Por otro lado, que ésta se haya producido una vez o de forma reiterada. Por lo general, en los casos de acoso laboral, como les decía, son reiteradas en el tiempo, pero al momento de probarlas es difícil probar muchas. Por tanto, el que se pueda acreditar solo una para constituir acoso laboral es una cuestión No, que igual juega a hay favor de algo. los trabajadores. En tercer lugar, que puede ser realizada por cualquier medio, es decir, puede ser de forma presencial, virtual o a través de cualquier sistema de mensajería. Y por otro lado, y esto es importante en términos jurídicos, debe producir un menoscabo, maltrato u humillación, que son conceptos que se pueden comprobar jurídicamente, y eso no significa que cualquier conducta que nos afecte y que nos produzca una mala sensación como trabajadores es necesariamente constitutiva de acoso laboral. Tiene que tener cierta entidad, cierta gravedad para efectos de constituir un menoscabo, un maltrato o una humillación. En tercer lugar, se crea la figura de violencia en el trabajo. Esto va a ser especialmente importante para ustedes, toda vez que la violencia en el trabajo es aquella que se ejerce por terceros ajenos a la relación laboral estricta. Por tanto, en el caso de un colegio, la violencia que pueden desarrollar estudiantes, apoderados o vecinos del establecimiento educacional. Y acá en particular hay un deber, hay un artículo que existe actualmente, que es el 184 y 184 bis, que establecen una responsabilidad y un deber de cuidado del empleador respecto a sus trabajadores. Es decir, tienen que disponer de todas aquellas medidas que eviten que ustedes sufran algún daño en su seguridad personal como trabajadores, e incluso les habilita para que en aquellos casos, por ejemplo, cuando hay cortes de agua, o por ejemplo ahora con las inundaciones, si es que los colegios se están inundando y ponen en riesgo la seguridad de ustedes, ustedes incluso se puedan de forma escrita excusar de trabajar debido a la vulneración de este deber de responsabilidad y de cuidado que tiene el empleador para con ustedes. Por otro lado, lo que hace la ley es que actualmente el acoso sexual está bien protegido en términos de que se establecen protocolos y que en la mayoría de los casos, cuando se realizan investigaciones, terminan en sanción. Siempre tenemos casos en los cuales no ocurre, pero por regla general, los casos de acoso sexual no son problemáticos para el derecho y terminan con resoluciones que muchas veces generan hasta la destitución de los funcionarios que incurren en estas conductas. Sin embargo, ahora con la ley, y esto es un aspecto positivo de la ley, permite tratar de igual forma el acoso laboral en términos de que hay un deber de prevención por parte del empleador, un deber de investigación de estos casos, específicamente estableciendo un protocolo, por otro lado también de sanción. Voy a volver sobre el protocolo de prevención en el siguiente punto. Pero otro elemento que también establece la ley Karim, que modifica de forma positiva la legislación, es que establece que la discriminación no solo se entiende en un rango acotado, que son aquellos casos de manifestación que reconoce explícitamente el Código del Trabajo, ya sea por razones de religión, de condición sexual, de género, sino que también por cualquier otro motivo. Y eso permite acreditar otros motivos que actualmente los tribunales permitían el reconocimiento, pero quedaba a criterio del tribunal. Ahora ya se expresa la ley en mandatar de que pueden haber otros motivos aparte de los mencionados expresamente por la ley respecto a situaciones de discriminación. Y como les decía, uno de los elementos más importantes que trae la ley Karim es un procedimiento de investigación y sanción del acoso sexual, laboral y de la violencia del trabajo. Y estos protocolos, en términos generales, van a depender mucho de las directrices que dé la
Superintendencia de Seguridad Social, que es la que ordena a las mutuales a colaborar en esta materia, pero también respecto a los reglamentos internos hay un mandato al Ministerio del Trabajo para incorporar estas medidas dentro del reglamento interno de las empresas. En el caso de ustedes, de los colegios, de los empleadores. Y en el caso de los reglamentos internos, lo que va a traer es la oportunidad de que las organizaciones sindicales se puedan pronunciar sobre el contenido de esto, ya que la ley establece que en aquellos casos en que se establezcan modificaciones al reglamento interno, debe existir participación de los trabajadores. Así que ese es el momento que van a tener las organizaciones sindicales y gremiales para opinar sobre los protocolos de prevención del acoso sexual laboral y de violencia en el trabajo que se establezcan, como a su vez también respecto a los procedimientos de investigación y sanción sobre estas materias. Otra materia que se incorpora, y esto ya desde el punto de vista de la persona acusada de acoso sexual o acoso laboral, es que se altera la carga probatoria. Si actualmente a un trabajador lo despiden por acoso laboral o sexual, es el empleador el que tiene que demostrar de que efectivamente esos hechos concurrieron, existiendo varios casos de que porque no se presentan los testigos en el juicio, o porque los procedimientos son mal realizados, también existen esos casos, simplemente se desechan estas demandas y el empleador termina pagando todas las indemnizaciones asociadas por este tipo de despido. Ahora lo que hace la ley es que si se cumple con los procedimientos internos de investigación, o sea, de investigación y sanción, va a ser el trabajador despedido por acoso sexual o laboral el que tenga que demostrar que no se cumplió con estos procedimientos, por lo cual su despido devino una acción indebida, ilegal y arbitraria. Respecto a los elementos principales que tiene que incorporar estos procedimientos de investigación y sanción del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, se establece, por ejemplo, que las denuncias puedan ser verbales, aunque yo como abogado les recomiendo que todas las denuncias que ustedes realizan sean por escrito, aun cuando necesiten ayuda de un profesional o incluso de un colega, de un dirigente, para establecer estas denuncias, porque de lo contrario van a depender mucho a la velocidad de toma de acta y de registro del funcionario el cual ustedes le denuncien verbalmente. Entonces, si bien es una facilidad, yo les diría que siempre es conveniente de que estas denuncias sean de forma escrita para que además ustedes tengan un comprobante respecto a la denuncia que ustedes presentaron y esa denuncia incorpore todos los elementos necesarios para acreditar, por ejemplo, quienes incurrieron en estas conductas de acoso laboral o sexual y también que tengan ojalá la información más detallada respecto a las fechas y la forma en cómo ocurrieron estos hechos. Por otro lado, se faculta, esto ya existe, sobre todo para las escuelas públicas, quizás quienes han enfrentado un sumario administrativo saben que los fiscales pueden adoptar medidas de resguardo inmediatas. Lo que sí es que ahora la ley permite medidas inmediatas de resguardo a las personas denunciantes. Actualmente el sistema está pensado solo desde el punto de vista sancionatorio, no desde el punto de vista de derechos de las víctimas. Por tanto, podrían adoptarse medidas dura la investigación para que la persona afectada, la víctima, no tenga contacto directo con la persona acusada de acoso sexual o laboral, o incluso esta persona sea suspendida de sus funciones mientras dure la investigación. Por otro lado, se reducen los plazos de remisión de la información a la Inspección del Trabajo o a la Contraloría cuando se trata de instituciones públicas. Por otro lado, también va a haber un incentivo a que existan personas capacitadas para realizar este tipo de investigaciones. Sabemos que en muchos casos, sobre todo en las municipalidades más pequeñas, no existen profesionales que estén familiarizados con enfoque de género o ni siquiera con realizar sumarios administrativos conforme a un debido proceso. Por tanto, la capacitación de los funcionarios sobre esta materia debiese permitir sensibilizarlos también y de que estos conozcan los mecanismos sobre los cuales debiesen orientar las investigaciones. Por otro lado también, y esto yo diría que uno de los aspectos más fundamentales, se reducen los plazos para las investigaciones y para el pronunciamiento de la inspección del trabajo en caso que se denuncie
ante estas instituciones, estableciendo un plazo de un mes. Sabemos que los sumarios administrativos, aun cuando tienen plazos que no debiesen superar los 60 días hábiles, se demoran durante incluso años. Por tanto, este plazo lo hace mucho más exigible y demuestra también, en caso de que decidan demandar ante tribunales laborales, la negligencia que existe por parte de los servicios de su empleador al no desarrollar las investigaciones en los plazos oportunos, o incluso tendría la posibilidad de denunciar a los funcionarios que les fueron asignados estos casos de investigación y no respondieron en los plazos oportunos. Por otro lado, también esto ya existe, es que existe un plazo de 48 horas para que en caso de que un funcionario, a propósito de estas denuncias, conozca la existencia de un delito, pueda denunciarlo al Ministerio Público para que ya se realicen las investigaciones en materia penal y no solamente laboral. Por otro lado, cuando se trata de instituciones públicas, ya les mencionaba, es un poco, no voy a profundizar tanto en esto, pero lo que opera para el Código del Trabajo también opera para las instituciones públicas bajo una reforma a las leyes que regulan esta materia, obligándoles también a tener protocolos de prevención del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo, ajustando los principios rectores de estos procedimientos, sobre todo uno, al de confidencialidad, por otro lado al de imparcialidad, por otro lado bueno, confidencialidad es que si usted realiza una denuncia, la persona que recibe la denuncia no puede darla a conocer al resto de personas que no están involucradas directamente en los hechos. Imparcialidad, este principio ya existe, que es tener derecho a que quien realice la investigación no tenga una posición ni contraria ni favorable al denunciante o a la persona denunciada. Por otro lado, la celeridad es que esto se realice en un plazo oportuno, cuestión de que sean pertinentes. Y en último lugar, también tienen que estar acompañados de una perspectiva de género, entendiendo que en la mayoría de los casos, no solamente de acoso sexual, sino también de acoso laboral, cerca de 2/3 de las personas denunciantes son mujeres. Y por otro lado, también se establece a nivel ya de las instituciones públicas que las conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo constituyen una falta al principio de la probidad administrativa, y esto en términos prácticos, que permite facilitar la destitución. Así que yo diría que esa es como la principal consecuencia de esta consideración. Luego hay algunas modificaciones al estatuto administrativo, también dicen relación con los mismos elementos relacionados a la investigación y a la realización de los procedimientos sumarios. Así que no voy a profundizar más allá porque son elementos bastante generales que le van a quedar a disposición también en la presentación o por si luego quieren revisarlo. En el caso de ustedes, como dependen de las municipalidades, las mismas modificaciones que se aplican a la administración central del Estado se van a aplicar también a través del estatuto administrativo, se van a aplicar también en el caso de ustedes, en tanto funcionarios municipales, que la ley que cambia no es la 18.834, sino es la ley 18.883 que establece el estatuto administrativo para funcionarios municipales, incorporando también estos procedimientos, estos protocolos y la sanción de este tipo de conductas. Así que en virtud del tiempo voy a ir cerrando la presentación para darle paso a las preguntas que ustedes quieran realizar. Solamente mencionar que en el caso de las municipalidades también se modifica la ley orgánica constitucional de municipalidad, lo cual específicamente permite investigar por estas acusaciones a los alcaldes y a los concejales también. Así que, en términos concretos, todos los funcionarios de una municipalidad podrían ser sujetos de investigación por hechos constitutivos de acoso laboral, acoso sexual o de violencia en el trabajo. Así que esa es la exposición a grandes rasgos sobre lo que es la ley Karin, y la idea de ahora es dar el paso a algunas preguntas para que podamos profundizar en aquellas materias que sean más del interés de ustedes. Así que veo cuatro manos alzadas. Voy a permitirles que hagamos una primera ronda de las 4 primeras que vi y luego pasamos a otra ronda, a ver si es que logramos agruparla, si es que son preguntas. Creo que me perdí en la última parte, así que voy a agrupar a
Por 4 preguntas está Claudel. Ya. Hola, ¿me estás escuchando, cierto, Javier? Puedes Sí, preguntar. Javier. Gracias. Javier, mira, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de poder aprender un poquito más. Tengo una pregunta con respecto al reglamento interno. Tú dijiste que los sindicatos tenemos una gran oportunidad para solicitar la participación de este reglamento, de reformular este reglamento interno, ¿verdad? Exigir esta participación. ¿De qué manera se exige? ¿Hay una ley en la que se puede pedir o bajo qué ley o argumento, no lo sé, nos podemos tomar como sindicato para que ya empecemos a trabajar en este reglamento interno y nuestras voces como trabajadores sean escuchadas? Porque de maltrato tenemos harto. Sí, gracias, Claudio. Jimmy, Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, voy a tratar de hacer varias preguntas en una porque no creo que tenga otra oportunidad. Pero mira, lo primero tiene que ver, los SLEP ya tendrían que estar, los futuros SLEP, porque Viña del Mar el próximo año partimos como SLEP, ya tendría que partir como un departamento de esto, porque hablaste mucho del tema municipal, pero nosotros en Viña ya partimos con SLEP el próximo año. Somos una de las comunas importantes que no ha entrado en SLEP, entonces ya el próximo año ya partimos con SLEP. Eso por un lado. Lo otro, ¿cómo se sancionaría el tema de la relación que existe en las faltas de respeto o la violencia que puede ser ejercida por parte de los apoderados, de los estudiantes o de las personas, los vecinos del establecimiento? Eso me llamó mucho la atención. Si la ley viene con algunas cosas o el ejercicio va a permitir a través de los ¿cómo se llama? De los RICE, por ejemplo, cuáles son las sanciones o hasta qué nivel serían las sanciones, por ejemplo, que no sea más el apoderado del estudiante, etcétera, etcétera. Lo último que tenía por preguntar era con relación, a ver, espérate, se me fue la pregunta, pero bueno, por lo menos me quedo con esas dos, ya, así que eso sería las dudas que tengo, ¿ya? Gracias. gracias, Jimmy. Carola Mancilla, Hola, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuánto pesa en este rato yo tengo una enfermedad laboral diagnosticada por ISL a través de la ACH que me atendió por el servicio de SLEP? ¿Cuánto pesa esa enfermedad laboral a la hora que uno hace, por ejemplo, una denuncia al SLEP y a Contraloría por el tema de acoso o hostigamiento laboral o discriminación? Porque yo presenté, por ejemplo, en abril mi, entre comillas, denuncia, con muy poca orientación del SLEP acerca de lo que tenía que hacer. Recién hace poquito me dijeron que tenía que presentarle una carta más formal al director con todas las pruebas. Yo tengo pruebas de chat, de correos, de varias cosas y unas cartas que me hicieron también. Finalmente, esas cosas me imagino que pesan como prueba y en general me interesa saber más que nada la importancia del de este diagnóstico de enfermedad laboral para un tema de la denuncia y cuán bien me pudiera ir en eso. Muchas gracias. gracias, Carola. Yami Hewitt, Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta, bueno, no puedo conectar antes. Quiero saber estas modificaciones, o sea, a la ley en general, que ya lleva ahora este nombre, Karim, ¿desde cuándo se hace efectiva? Porque yo sí sufrí este año, bueno, a fin de diciembre, una desvinculación, pero producto de acoso laboral, el cual no denuncié, pero sí se las consulté a la abogada de Contraloría, quien me dijo, me refiero que usted ha sido víctima de acoso laboral todos estos años, ¿por qué usted denunció? Le dije, bueno, porque siempre estaba contra y no quería perder mi trabajo. Y había una serie de eventos que siguen hasta el día de hoy, como que el SLEP no tiene mi resolución otorgada unas horas que se me dieron casi a mediados de marzo en otro establecimiento,
porque en el fondo lo que siento que han querido hacer es dejarme en el aire sin ninguna base legal, que algo que me cubra legalmente para después desvincularme definitivamente, pero no hay nada en papel, en mi hoja de vida, no hay nada negativo que ni la directora anterior ni el SLEP pudiera eh, tomar como para poder sancionarme, ya sea con desvinculación total del servicio local y del establecimiento en el que estuve. Yo estoy ahora empezando con una profesora que también es abogada de Santiago, eh, ver la posibilidad de tomar acciones legales por la injuria y calumnia y todo lo que me ha provocado lo que la directora del establecimiento hizo. Estuve 9 años en un establecimiento. Entonces, quiero saber si esto es retroactivo o de cuándo realmente se puede hacer uso de la y poder, claro, hacer uso de esta ley, por decirlo de alguna forma. Gracias, profesora. Bien, Javier, respecto... ahora recordé la última pregunta que tenía, que es la más importante para mí de las tres que te quería consultar. Y Sí, tenía que ver principalmente, sí, disculpa, tenía que ver principalmente con el tema de la ley Karim se activa principalmente cuando haya ¿cómo se llama? Una relación. quedaste silenciado, Jimmy. Ahora sí, mira, ahora sí, el tema, te quería preguntar, si la ley Karim se activa solamente cuando hay una relación de subordinación o también puede activarse cuando hay una relación plana entre colegas, por ejemplo, donde hay un grupo de colegas que me molesta, donde hay un colega violento dentro del establecimiento que también podría afectarme o acosarme. Esa sería como para ponernos en el claro. Gracias, Javier, y disculpa. No, no hay problema. Ya. Mira, respecto a la primera pregunta que realizaba Claudia, a ver, toda modificación al reglamento interno, esto no solamente por la ley Karim, requiere ser aprobada por las organizaciones sindicales y tiene que ser notificada por el empleador. Por tanto, lo mínimo que se espera en estos casos es que el empleador les notifique como organización gremial sindical de las modificaciones que va a tener el reglamento interno. Lo que ustedes sí pueden realizar como gestión gremial, sindical, es solicitarle al empleador, a lo menos, o sea, podrían plantearle lisa y llanamente trabajar en conjunto los protocolos de prevención, de investigación y sanción, o a lo menos conocer cuál es la propuesta que ellos les realiza para efectos de que ustedes puedan observarlo antes de los plazos legales y eso facilite a que al momento en que les tengan que notificar de esto ya lo hayan trabajado y abordado. Por tanto, están en su derecho como organización gremial de pedirle participar en la elaboración del mismo. Ahora, también como siendo bien concreto, el Ministerio del Trabajo tiene que sacar una propuesta de reglamento de estos protocolos. Por tanto, yo me atrevería a decir que el 99% de los empleadores va a agarrar este reglamento y lo va a copiar y pegar, como ocurre actualmente con el 99% de los reglamentos internos, que son una copia y pega de lo que establece los requisitos legales y que establecen la Dirección del Trabajo. Entonces, pero ustedes tienen la oportunidad, sobre todo, de ver cómo van a escucharlos, qué participación de la víctima hay, etcétera. Yo creo que acá lo más importante, más allá del procedimiento en sí, que no hay mucho que innovar, es de que sepan que los profesores y profesoras están alertas, conscientes del contenido de este proyecto y que van a exigir que al momento de que se realicen denuncias van a ser investigadas como corresponden por funcionarios que estén capacitados al tanto y que van a estar alertas respecto a estos procesos. Yo diría que esa parte más material, que es menos legal, pero más material, va a ser más importante al final del día. Javier, sí, entonces, disculpa, para redactar y decir, por ejemplo, ya bajo la ley 21.643, eso pedimos bajo ese amparo legal. ¿Cuál es el Sí, amparo? puede ¿Sí? señalarle, mira, como en virtud de la ley Karim, que es la 21.643, todos los empleadores deben elaborar un reglamento de prevención, de sanción, o sea, de investigación y sanción
del acoso laboral, del acoso sexual y de la violencia en el trabajo, ante lo cual como gremio estamos interesados de participar y de que se nos consulte oportunamente nuestra opinión respecto a la elaboración de ese protocolo. Perfecto. Muchas Y gracias. en eso ya lo mezclan también de una perspectiva sindical gremial en términos de que si no le dan respuesta a esa solicitud, como cualquier solicitud que ustedes realizan, ya configura una animadversión que trascienda la ley Karin, pero que ya lo mezcla en una tarea de gestión sindical gremial. Exacto, te pasaste. Muchas gracias. De nada. Respecto a las consultas de Jimmy, claro, yo le mencioné al final el Estatuto de Funcionarios Municipales, pero el Estatuto Administrativo aplica a los SLEP. Así que para que estén tranquilos, independiente del empleador que tengan, todos tienen que tener un protocolo de investigación, de sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Así que esto aplica en los mismos términos para los SLEP y también en los mismos términos para los colegios particulares subvencionados y pagados, o para los trabajadores de corporaciones que están en ese limbo que es público-privado. Respecto a la violencia de apoderados, eh, el empleador tiene el deber de seguridad de ustedes, de evitar cualquier conducta de violencia. Por tanto, si llega un empleador enfurecido, lo que uno espera respecto al deber de seguridad es que tengan a quien comunicarle esta situación para que contribuya en la contención, si es que no es un caso previo. Pero si ustedes ya han denunciado, por ejemplo, que han sido objetos de amenaza o de intentos de agresiones por parte de apoderados, de estudiantes, lo que se le exige al empleador es que tome medidas concretas. De hecho, la sentencia que les mencioné en la exposición es precisamente de dos estudiantes que ya habían amenazado a un profesor y que terminaron agrediéndolo. Y aun cuando después el empleador, el, el director del colegio los expulsó, se consideró que no adoptó las medidas de prevención importantes. Por tanto, yo diría que acá hay dos esferas que se mezclan. Una es de carácter laboral, donde tienen derecho a exigir que se adopten medidas, por ejemplo, de que se les revoque la calidad de apoderados, por ejemplo, que se les suspenda a los estudiantes que realicen estas conductas delictivas, pero también hay una dimensión penal. O sea, las agresiones son delitos, no solamente son un problema de convivencia escolar, son un problema penal también, que eventualmente podría terminar con procedimientos penales. Por tanto, son dos cuestiones que van de la mano. Un procedimiento laboral no puede determinar responsabilidad penal, pero sí puede establecer medidas de suspensión mientras se esclarece la responsabilidad penal, o incluso si los hechos fueron infragantes y están suficientemente acreditados, podría adoptar o permitir la adopción de medidas sancionatorias. Por tanto, lo que se espera por parte del empleador es que tome las medidas de prevención, de investigación y sanción sobre estas conductas. Es decir, que no diga yo no puedo hacer nada con los apoderados, que no diga yo no puedo hacer nada con los estudiantes. Porque ya los tribunales, sí la ley Karin, le han dicho que sí puede hacer y tiene ese deber legal actual, que específicamente el artículo 184 en relación a las modificaciones legales que establece la ley CARI. Pero podría adoptarlas, si las puede adoptar ahora, con mayor razón, con las modificaciones que entran en vigor a partir del 1 de agosto. Y respecto a lo que preguntaba también el profesor Jimmy, respecto a si puede ser acoso, mira, acoso vertical es cuando lo comete el jefe. Ese es vertical, es hacia arriba. Pero también está el horizontal. El horizontal es entre colegas. Y acá, ¿qué ocurre? Que si yo le denuncio a mi empleador que estoy sufriendo casos de amenazas, de agresiones por parte de colegas, lo que espera el derecho en realidad del empleador es que adopte medidas en contra de esos colegas denunciados. Por tanto, el empleador igual es responsable, no por las agresiones que cometen los colegas, sino por no adoptar medidas de prevención o por no adoptar medidas de investigación y sanción en contra de las conductas de otros de vulneración de efecto horizontal. Entonces el empleador al final del día igual es responsable por las conductas de colegas que tengan el mismo cargo si es que éstas fueron denunciadas oportunamente. Si que ustedes nunca la denunciaron, es difícil que el empleador pueda tomar, salvo que él esté en conocimiento de las mismas sin necesidad de denuncia. Por eso es importante que las denuncie, pero sí puede haber acoso laboral horizontal, es decir, por sus propios pares, e incluso en casos excepcionales, que yo diría que operan principalmente en casos de discriminación de género, podría haber acoso de vertical en sentido inverso, es decir, de trabajadores hacia su jefatura, por ejemplo, por
su condición de ser mujer. Ha existido excepcional, pero podría existir. No es algo que el derecho no permita declarar. Respecto al caso de la Muchas H, gracias, Javier. de nada. Lo que preguntaba la profesora Carola respecto a su caso de la H, yo le diría, primero pide ahora para que la atiendan en el colegio de profesores con el caso en particular, para que lleve una buena respuesta en torno a qué es lo que va a ocurrir en su caso. Y esto también opera para otros profesores o profesoras que si tienen consultas relacionadas a esa dimensión, que es de su caso en concreto, les recomiendo que mejor pidan una hora y que se analice en detalle. Pero en términos generales, que también lo preguntaba la profesora Yami, mire, cuando la H les declara enfermedad profesional es un muy buen antecedente, porque significa que si la H, que nunca quiere declarar, o las mutuales nunca quieren declarar enfermedad profesional, porque significa que tienen que costear el tratamiento, y aún así lo declaran, es que es una prueba buena, que pueden hacer valer en investigaciones internas o incluso en tribunales laborales. Por tanto, un buen antecedente probatorio. Ahora, Disculpa, ¿qué con una sola, yo soy Carola. Son sí, una cosa, como tú me dices que hay que ir al colegio de profesores, pero una de las personas que está involucrada en el tema es un dirigente del colegio regional de profesores. ¿Cómo ahí puedo hacer como para que sea transparente? Porque igual a mí, yo no quería por lo mismo ir al colegio de profesores porque una de las bien. personas está ahí. Bueno, esta es una actividad del colegio profesor, entonces es difícil. Yo le diría, escríbale a Marcela por el chat interno que es del Directorio Nacional o jefa de gabinete del Directorio Nacional que eventualmente podría ayudarla en esa tarea, en ese contacto. Pero lo que sí les puedo decir es que esta ley lo que debiese solucionar es lo que ocurre actualmente en todas las comunas, que cuando ustedes sufren un caso de acoso laboral no sabe qué hacer ni a quién denunciar. Lo que debiese existir ahora de forma clara por parte de todos los empleadores es un protocolo que establezca cómo se denuncia, a quién se presenta la denuncia, cuáles son los plazos de investigación, cuáles son las pruebas que ustedes pueden reunir, cuáles son las sanciones que ustedes pueden esperar en contra de aquellos que incurran en esas conductas que podría llegar, según la propia ley, hasta la destitución. Entonces, eso es lo que debiese aportar claridad en este caso. Y respecto a lo que preguntaba la profesora Yami, yo igual ahí le recomendaría, como un caso más particular, que realice las preguntas correspondientes al colegio de profesores, pueda pedir una hora para que le asesoren concretamente respecto a cómo generar prueba, cómo eventualmente después denunciar o protegerse ante futuros despidos que le puedan querer realizar. Lo que sí les puedo mencionar como regla general es que en estos casos se espera que la última vulneración de derechos fundamentales ocurra en un plazo no mayor a 60 días hábiles. Por tanto, si es que el último hecho que vulneró derechos ocurrió hace 6 meses, lamentablemente no se puede demandar ahora, salvo que haya un hecho nuevo que haya ocurrido hace menos de 60 días, lo cual permite activar todos los hechos y el historial de hechos hacia atrás, aunque se arrastre por 2 años, 3 años, 4 años. Pero es importante que el último hecho relatado haya ocurrido en los últimos 60 días hábiles para efectos de demandar en tribunales laborales. Si es para que se investigue a nivel interno, no opera ese plazo de 60 días hábiles, yo le diría que opera en general un principio de proximidad. Ojalá que la denuncia sea lo más próximo a la ocurrencia de los hechos, pero no podrían decirle que no van a investigar porque los hechos ocurrieron hace 4 meses, hace 5 meses, porque no es una regla que establezca en este tipo de procedimiento. Eso puedo responder respecto a la primera ronda de preguntas. Hay varias preguntas, así que voy a agrupar. 10 Con preguntas esto cerramos, más. para que todos sean conscientes y no dejar a nadie fuera. Ok. Como les respondí a todos, que todos puedan hacer su pregunta y yo las agrupo al final. Vamos a ir en este orden. Miriam, Ercilia, Claudio, Ana, Natalie, Signe, Cristina, Álvaro, Roxana y Blanca. Y con eso cerramos. Puede ir Miriam. Gracias. Mi pregunta es, ¿debe existir un protocolo en los reglamentos internos de los liceos o colegios construidos por cada comunidad educativa o los realiza, en el caso de los establecimientos municipales, los DAEM, incluyendo las faltas graves, gravísimas que operan al respecto? Gracias, Miriam. Ercilia. Hola, buenas tardes. Es parecida a la pregunta. Ay, espérenme.
Es parecida la pregunta a la del anterior colega. En el caso de esta ley, Karim, hay una precisión que me gustaría saber en relación a si ocurre un caso de, porque la ley señala que es acoso sexual, no señala violación, no señala agresiones más detalladamente. Tiene que haber un reglamento necesariamente interno del establecimiento que regule el caso del acoso laboral, de la agresión sexual, ingresado en el reglamento interno del establecimiento, o en este caso, por ejemplo, mi liceo se rige por el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la corporación. Y esa es mi duda. Y lo otro también, que esta ley, Karim, dice que el empleador debe adoptar medidas de investigación, prevención y sanción. Eso lo debe de realizar el director del establecimiento, alguien de la corporación municipal, porque esa sanción es penal, es laboral, es algo que debe decidir internamente el director del establecimiento, quien establece esa sanción. Tengo esa duda, no sé si se entendió. Esas dos dudas. Sí, se entendió. Ya, sí, eso sería, porque acá yo trabajo en un liceo de adultos, entonces está el protocolo de agresiones, el protocolo de actuación frente a agresiones sexuales, pero en este caso, este protocolo regla las relaciones principalmente entre los estudiantes. También tengo esa duda, si la ley Karim en este caso abarca el caso de situaciones de agresiones sexuales entre estudiantes, considerando que mi caso es que en el liceo donde yo trabajo hay estudiantes adultos también. Ujú. Eso también me gustaría consultar. Gracias, profesora. Profesor Claudio. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, agradecer a los colegios de profesores por esta instancia y a usted, señor abogado, también por prestar este valioso apoyo. Bueno, yo redacté la pregunta ahí en el chat. Yo estoy en calidad de sumario administrativo con suspensión de actividades desde el octubre del año pasado. Independiente que yo tuve diagnosticada una EP por la ACH, la cual dictaminaba que obliga al empleador en un plazo de 90 días a readecuar o cambiar el puesto de trabajo. Sin embargo, el empleador DAEM de Osorno no lo hizo. Lo que pasa es que en mi establecimiento, en algunas ocasiones, los conductos regulares no funcionan. Hay un sesgo. Ya para ciertos profesores hay un conducto regular. A mí me enviaron al tiro al DAEM para sumario. Entonces, no puedo, estoy atado de manos porque tengo mis testigos que todavía no los llaman para redactar la minuta de pregunta. Yo ya di mis declaraciones. Mi pregunta es, creo que ya la había respondido parcialmente, pero como le digo, estoy atado de mano, estoy esperando que cierto, llamen a mis testigos para que del dictamen, pero aprovecho también de dar a conocer que doy la gracia al regional de Los Lagos, porque me está prestando asesoría jurídica en forma telemática, con la abogada de allá. Me pregunta la siguiente, bueno, ya la respondió como le dije parcialmente, pero en mi caso tiene como un peso porque yo tenía la enfermedad profesional diagnosticada por la H y dio al DAEM 90 días, sin embargo las medidas de mitigación fueron bien generales. Me sacaron el curso nomás donde tenía el conflicto, pero después yo volví y para mala suerte mía tuve otro altercado con este estudiante y resultó ser pupila de un ex colega, ¿ya? Y entre el ex inspector general, que ahora es orientador, que como coloqué ahí en el chat, tiene santo en la corte en el DAEM, ¿ya? Entonces, mi pregunta es si yo puedo tomar toda esa información, porque yo tuve una EP y no se me, o sea, tengo la EP, tengo la resolución, pero no se dio el curso en los 90 días. Entonces ahí el DAEM creo que a veces les conviene pagar la multa antes de acoger la resolución que tenemos los profesores afectados en este caso. Entonces, yo puedo tomar toda esa información para hacer una demanda contra los involucrados, incluyendo al mismo establecimiento y su departamento de convivencia escolar, que, como dije anteriormente, tiene un sesgo para actuar. Los que somos colegiados, que siempre vamos a la movilización, a los paros,
nos ven con una cara diferente los directivos. Entonces, hubo mucha mano negra y muchas rencillas personales, no sé. Entonces, quiero saber si me puedo asesorar bien para hacer una contrademanda en el caso de que salga, ¿cómo es que se dice el término técnico? No lo recuerdo, sobreseído, ¿ya? Entonces también lo voy a consultar también con la abogada del regional de Puerto Montt. Esa Gracias, es profesor. mi gran Profesora consulta. Ana. Ya, gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se la escucha bien. Ah, qué bueno. Buenas noches. Mire, pertenezco al Comunal San Fernando del Electro Chagua. Esta ley viene a tomar en algún caso los sumarios que están desde el año 2021 a la fecha donde aún no se les ha dictado una resolución, porque hay de diferentes acusaciones, tanto de directores hacia profesores como profesores hacia el encargado de convivencia. Y el SLEP sigue dando eh, vueltas y vueltas y no da una resolución. Personas que ya tienen 2 años afuera del sistema y le siguen pagando el sueldo y están mal emocionalmente, incluso con todo lo que usted nos dice de las enfermedades, de la ASH, con todo lo que se ha presentado. Esa es una pregunta. La otra es que un director puede aplicar una resolución tomando un protocolo amplio, no del establecimiento, para nombrar una resolución a una profesora y cambiarle sus funciones? Gracias, Esas son las dos profesora. preguntas, porque la otra la hizo la primera colega que es similar. Gracias. Perfecto. Gracias, profesora. Profesora Natalie. Hola, buenas noches. Mira, la consulta es si en el caso de aquellos sumarios que recién se abrieron ahora, por ejemplo, en el mes de junio, donde recién se nombró el fiscal, ¿pueden tomar el curso con estas modificaciones de la ley? Esa es una. Y la otra, el SLEP tiene como, bueno, acá en Puerto Natales somos SLEP, ellos tienen como un plazo determinado para poder hacer modificaciones al reglamento interno o bien se hace la modificación al reglamento interno del establecimiento. Eso como que no me quedó muy claro. Gracias, profesora. Profesora Cristina. Ya, hola, buenas noches. Primero quiero agradecer la oportunidad que produjo el Colegio de Profesores de Información, que está bastante completa, y van mis preguntas. Tengo varias. ¿La ley viene asociada con su reglamento inmediato o va a haber que esperar una cierta cantidad de tiempo para que esté el reglamento de esa ley? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿las grabaciones cuentan como evidencia? Porque por cuanto cuando uno hace una denuncia o una persona cualquiera hace una denuncia en cuanto a acoso, es muy difícil testificar o evidenciar que hay un acoso cuando es verbal, por ejemplo. Y ahí, no sé, tengo entendido que las grabaciones no eran consideradas como un medio de prueba, a menos que fuera un apunte de memoria o como un caso de, como nota de apuntes, por decirlo algo. Entonces, esta ley considera, por ejemplo, las grabaciones como una evidencia. Esa es otra pregunta. Lo otro, en cuanto a lo que tiene que ver una pregunta que leí en el chat, que también me interesa mucho conocer la respuesta, de cuando se ha consensuado en una comunidad educativa el uso de algunos instrumentos, ya sea planificaciones, instrumentos de evaluación, por ejemplo, y se definió con la comunidad educativa la entrega de estos documentos, pero la docente o el docente o uno, por ejemplo, no lo entrega y se le solicita y no cumplió los plazos, ¿eso también es considerado como acoso? Esas serían como mis preguntas. Muchas Acoso, gracias. acoso para el profesor al que le exigen que cumpla con esos instrumentos. Sí, pero incumpliendo el acuerdo. Ya. Esa es puntualmente la pregunta. Muchas Gracias, gracias. profesora. Profesor Álvaro. Hola, buenas noches, doctora. La consulta es la siguiente: cuando el sostenedor tiene los protocolos de protección de maltrato y de hostigamiento y se rompe el secreto de la información. Me explico.
el funcionario hace denuncia de maltrato, llena el formulario, pero el momento en que el funcionario es citado a contar su versión de la historia, le salen con que esto ya lo sabía. Por lo tanto, se está violando la confiabilidad de la denuncia, por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son los tiempos y los plazos de respuesta cuando existen, digamos, eh, protocolos de maltrato o acoso de parte del sostenedor? ¿Y cuáles son las sanciones a las que se puede ver expuesto tanto el, a ver, vamos a ponerlo en ambos casos, victimario y víctima? Sería. Gracias. Gracias, profesor. Profesora Blanca. Hola, buenas noches. Yo no voy a prender mi cámara porque hay muchas problemáticas con el ambiente, la atmósfera. Entonces, voy a preferir hacerlo así para que no se me pierda la consulta. Mira, yo soy parte del directorio regional de Valparaíso, pero yo vivo en la comuna de La Ligua. Y obviamente, como he sido dirigente de la comuna de La Ligua, me llegan consultas que me llaman la atención. Por ejemplo, me consultaron recientemente respecto a entre comillas, acuerdo de que tenían que todos los profesores citar a lo menos una vez en el semestre al menos una entrevista con apoderados. Pero si tú no tienes necesidad, ¿por qué te quieren obligar? Les mandaron un correo electrónico con nombre y apellido a todos los que no habían entregado la carpeta con las entrevistas realizadas y que no habían hecho, porque me dijeron que no las habían hecho. Eso es uno. Eso constituye acoso, porque yo ya hablé con el director de la escuela y le dije yo a él que se podía ver metido en un lío con el lenguaje en que le habló a través del correo electrónico el inspector general, que era el que estaba exigiendo, no era pidiendo, exigiendo. Ya les daba un plazo perentorio para hacer entrega. Y la otra cosa es qué va a pasar con los sumarios eternos que todavía están y que hoy día están causando incluso daño físico a las personas, están enfermándose. En la Ligua se acostumbra a armar un prontuario para el profesor. Incluso sin existir una acusación, una denuncia escrita, incluso han despedido gente cuando a los directores de las escuelas los mandaron a consultar a la PDI por un caso de acoso sexual, por ejemplo, hacia una menor, lo mandaron a consultar a la PDI con los antecedentes que tenían y la PDI les dijo que nos daba para una demanda, para un juicio, pero ellos hicieron un juicio y sancionaron en base nada más que a opiniones. No habían evidencia y al muchacho lo fueron. Ya él no quiso demandar ni nada, pero esta es una situación que no es la primera vez que ocurre y puede seguir ocurriendo. El Departamento de Educación tiene esa mala costumbre de dejarse llevar por lo que dicen las redes sociales o por robo de información de parte de los teléfonos de los niños en el tema del chat. Y eso yo encuentro que es muy malo para los docentes y está también generando acoso. Y la otra cosa que está generando acoso, desde mi punto de vista, es el tema de que, bueno, yo creo que los colegas deberíamos ser leales entre nosotros. Eso es lo primero. Resulta de que tengo un caso de una persona que tiene a su esposa con un bebé, está con depresión postparto, tuvo una disputa con el hijo más grande y al parecer le dio un raspacacho, le dio un coscorrón, no sé, pero hubo algo así y lo acusaron de maltrato. Para mí eso no es un maltrato sistemático. Maltrato al chico y los denunciaron en la OPD y lo tienen con juicio civil, de familia. Entonces, esa cuestión encuentro que es más acosadora cuando hay una institución donde todo se ejerce con mucha fuerza, como que ellos tienen toda la verdad absoluta y toman medidas muy drásticas realmente, y tienen a mal traer a las personas. Este profesor está muy mal. Yo conversé con él por accidente porque yo como apoderado de mi sobrina estoy pasando molestia en ese colegio.
precisamente por eso, porque ellos no informan a todos de las condiciones. Mi sobrina tiene espectro autista y no le han informado a los profes lo que yo planteé que había dicho ¿cómo se llama? El médico. Y además son gente que se cree, por sobre todo la inspectora general específicamente, hacen juicios de valor y los convierten en realidades. Y además de hacer juicios de valor, ellas invalidan los diagnósticos médicos. Entonces lo encontré último, terrible, y les molesta que los profes falten. O sea, para mí, si el profe tiene licencia, es porque, y hay muchas, es porque algo está pasando. Eso, muchas gracias por la Gracias, información que profesora. nos entregaron. Profesora Camila. Camila de las Cabras. Hola, buenas noches. Gracias primero que todo por esta información. Quería hacer la siguiente consulta. Em, Pasa que se me acusó por un maltrato, entre comillas, y bueno, investigaron y todo, y ese maltrato al final lo inventó el niño y en donde fue al revés. Yo como docente fui maltratada, o sea, fui, me insultó verbalmente y la apoderada fue a hacer este reclamo a parte de la dirección. Sí que dirección averiguó en este caso y todo, tanto al alumno, a los colegas que trabajan conmigo y a mí misma. eh, sí que le dieron o sea, la expulsión al niño por 5 días. Y eh, eh, por otra parte se entrevistó solamente con la apoderada, pero además un grupo de niños de ese mismo curso están haciendo grupos de WhatsApp en contra mío, subiendo cosas a redes sociales igual. Entonces me ha producido igual un bastante eh, emocionalmente una desmotivación para ir a hacer clases y un estrés a ese curso. Yo pedí si es que me podían cambiar ese curso, pero no hay ninguna respuesta para ello, más que simplemente hacer clases y, y no sé, enfrente a esto, como es un maltrato psicológico desde los alumnos hacia mi persona, no sé qué se procede a hacer en este caso. Esa sería mi duda más específica. Muchas gracias. Gracias, profesora. Al final pidió palabra María José, no sé si es que es por la misma consulta sobre falsificación de instrumento público que realizó por el chat. Disculpa, no te escuché bien porque está lloviendo fuerte acá, entonces Si es que la consulta es la que escribió en el chat por falsificación de instrumento público en el libro de clase. no, yo no escribí. Ay, breve, por favor, Eh, estaba considerada, pero para que no quede con la pregunta. ya, no, mi consulta es que ¿cómo yo puedo demostrar que un sostenedor no ha ejercido o ha eh, realizado las acciones para generar medidas de resguardo para uno frente a la acusación de un apoderado de un maltrato o de una persecución a su hija, y que cómo en cierta forma yo puedo como protegerme un poco de esa situación, eh, y que el sostenedor no ocupe esta situación también como para hablar mal de mi gestión. ¿De qué forma yo puedo demostrar que el sostenedor no está generando las medidas de resguardo necesarias? Ya. Ya, profesores, profesoras, vamos a pasar a responder. Mira, respecto a la primera pregunta que era de Miriam, eh, legalmente el protocolo lo tiene que redactar el empleador. Sin embargo, ustedes tienen el derecho como organización sindical y gremial a exigir participación en la elaboración o como comunidad educativa en general. Entonces yo le diría, no lo establece como requisito la ley solo establece que la medida que se constituyen estos protocolos van a ser parte del reglamento interno, por tanto se les va a notificar la modificación al mismo y ustedes van a poder oponerse
en caso de que constaten ilegalidades al mismo, por ejemplo, que contravenga la propia ley Karim, pero ustedes tienen el derecho desde ya a decirle en términos prácticos, esto es una ley que comienza o entra en vigor a partir del 1 de agosto, por tanto, están interesados en que la elaboración de estos protocolos se haga con ustedes. Entonces, en la práctica, lo que pueden instalar es una negociación colectiva no reglada para elaborar el protocolo. No hay nada que lo prohíba, por tanto, ustedes podrían hacerlo. Lo que no hay legalmente es exigirlos a que lo hagan partícipe de la elaboración de esos protocolos. La ley solo les exige que se hagan esos protocolos. Los que son SLEP es lo mismo. Los que son colegios particulares, particulares subvencionados, todos los empleadores tienen lo mismo, porque esta es una ley que modifica todos los cuerpos legales, así que da lo mismo quien sea su empleador. Si es corporación, si es que es el Departamento de Educación, es el SLEP, particular privado, particular subvencionado. Javier, disculpa, antes de esa misma pregunta, ¿qué pasa si no lo hacen los empleadores al 1 de agosto? Ya, esa otra pregunta que estaba. Mire, técnicamente lo que debiese salir ahora, que todavía no está, es el reglamento del Ministerio del Trabajo. Por tanto, mientras no esté el reglamento del Ministerio del Trabajo, los empleadores se van a excusar en que todavía no existe esto. Por tanto, yo les diría que ustedes obvien esa respuesta, porque esa es la respuesta que les tiene que dar el empleador, y ustedes digan que la ley entra en vigor el 1 de agosto. Por tanto, a ustedes lo que les interesa es que una vez que entre en vigor, ustedes tengan el protocolo. Así que ese es un elemento que ustedes pueden exigir, pero para que lo sepan, puede que se escuden en estas primeras semanas en que todavía no existe el reglamento. Se supone que debiese salir antes del 1 de agosto, pero hay casos en que los reglamentos salen después de la fecha que entra en vigor y lamentablemente se genera esta situación de problemas jurídicos. Pero ustedes tienen derecho a exigirlo, solo sepan que el protocolo todavía no está redactado por parte del Ministerio del Trabajo. Por otro lado, Ercilia preguntaba por las conductas de acoso sexual, si es que las definiciones iban a estar establecidas en estos protocolos. Sí, tienen que ir relatadas y explicadas que el Código del Trabajo también da algunas luces de qué es acoso sexual. Lo importante es que ustedes distingan que no toda conducta de acoso sexual es delito. Sin embargo, hay conductas de acoso sexual, como el abuso sexual y la violación, que sí son delitos. ¿Qué es lo que se exige al empleador? Que en caso de tener conocimiento de conductas de delito, es decir, de abuso sexual o de violación, tiene que ponerlas en antecedente al Ministerio Público en un plazo de 48 horas, siempre que se trate de personas menores de edad, o salvo que se trate de hechos denunciados por la persona adulta en la cual manifieste voluntad. Acá hay un problema tremendo que todavía es claro, a mí me ha tocado enfrentar casos en municipalidades donde en casos de denuncia de acoso sexual que constituyen también abuso sexual en el contexto laboral, los empleadores denuncian ante el Ministerio Público a pesar de que la víctima no necesariamente ha dado el consentimiento. Es un problema jurídico. Yo le diría que si es empleador tiene la obligación de denunciar igual. Eh, pero es una cuestión que queda en contexto. Sí, Cristina ahí pregunta el plazo de 24 horas, yo diría que es una antinomia jurídica porque el plazo que establece la ley es de 48 horas, pero como deber de funcionario público, y ahí yo diría que hay que privilegiar la ley del funcionario público es de 24 horas. En este caso es un deber de trabajador que también podría aplicar a colegios particulares subvencionados, particulares pagados, pero si son profesores, en realidad ustedes como son profesores y toman conocimiento de un hecho que es delito y que es relatado por un estudiante y se los comunica a ustedes como profesores, ustedes tienen el deber de denunciar dentro del más breve plazo posible, es decir, dentro de las 24 horas, y con eso ustedes evitan cualquier acusación de cometer el delito por falta de deber de denuncia, para que no produzca doble equívoco, porque esto es una situación de denuncia en el contexto de denuncia laboral entre adultos que no necesariamente implica que todos sean funcionarios públicos, sino que podría ser también establecimientos privados. Los casos penales entre estudiantes ya es otra dimensión. Esta ley es solo relación laboral. Así que por ahí también había otra pregunta. Todo lo que tiene que ver con estudiantes entre estudiantes se rige por convivencia escolar y eventualmente por código penal. Ley Karim no modifica nada de aquello, salvo en los temas
que dice relación con violencia en el trabajo, y acá me voy a saltar a lo que denunciaba Camila y el maltrato de los estudiantes, precisamente el caso o hipótesis de violencia en el trabajo, que puede ser una agresión de carácter psicológico o moral. Por tanto, lo que correspondería, como todavía no está la ley CARI, no está el protocolo, es que usted denuncie por escrito la situación que está sufriendo y pida como medida reparatoria o mientras dure la investigación y se sancione a los estudiantes responsables de esta conducta, que usted la cambien de colegio. Porque si usted no la cambian de colegio, eventualmente podría demandar al colegio a través de la tutela de derechos fundamentales. Y esto es importante que también que salió en otras preguntas, aun cuando no exista o cuando no entre en vigor la ley CARI hasta el 1 de agosto, ustedes son titulares de derechos fundamentales, derecho a la integridad física y psíquica, a no ser discriminados, por tanto, eso opera actualmente. Más allá, de hecho, tenemos un caso, por ahí vi a la Silvia también conectada, una profesora que estuvo en sumario 4 años, la terminaron absolviendo y terminamos ganando una tutela de derechos fundamentales por el menoscabo que le produjo estar suspendida durante mucho tiempo, estar degradada en sus funciones en virtud del sumario. Nosotros mismos tenemos un antecedente de eso, de una tutela de derechos fundamentales. Entonces ahí lo que me preguntaba el profesor Claudio, le diría evalúe su caso en particular, pero si usted considera que hay antecedentes suficientes de menoscabo, maltrato, humillación, que un procedimiento injusto que se ha excedido en todos los plazos, eventualmente podría dar lugar a una tutela de derechos fundamentales, aun cuando todavía no entre en vigor la ley CARI. Hay antecedentes al respecto. Respecto a la profesora Ana y Natalie, que preguntaban qué pasa con los sumarios que partían con una fecha anterior a la entrada en vigor de esta ley, no se rigen por esta ley. O sea, al principio de retroactividad no opera, pero, como les digo, ya son tutelares de derechos fundamentales, por tanto, en posición de víctimas o victimarios, pueden reclamar estas materias. No es necesario que entre en vigor la ley. La ley, ¿qué es lo que va a solucionar? Es que va a establecer procedimientos de denuncia claros. Es decir, si ahora ustedes no saben a quién denunciarle, cuál es el plazo para que se realice la investigación, una vez que se aprueben los protocolos, eso va a estar claro. ¿Y eso qué genera? Que si no se cumplen, es denunciable la institución por no cumplir, además del acoso laboral. Entonces, son dos hechos distintos, como lo que ocurre con ustedes con el deber de denuncia. Ustedes no son responsables por el eventual delito que alguien cometió. Ustedes son responsables por no denunciar. En este caso, la denuncia en contra de los funcionarios responsables es por no realizar los protocolos conforme a lo que señalan los propios protocolos. Y es un tipo de responsabilidad que puede derivar en sumario administrativo y que incluso podría constituir, dependiendo de la gravedad del mismo, una falta a la probidad y que podría meritar incluso la destitución del funcionario que esté involucrado. Supongamos que quien no tramita la denuncia es amigo del funcionario denunciado y que lo hace con el objetivo de que no se sancione a la persona que están denunciando. Eso podría ser considerado una falta a la probidad si es que se logra acreditar y podría meritar una destitución de ese funcionario. ¿Cuáles son las sanciones que se establecen? Yo diría que la ley CARI establece dos medidas, una en línea reparatoria y otra en medida de sanción. Las sanciones las establece el estatuto administrativo, ya sea de funcionarios de los SLEP o funcionarios municipales. Y esas sanciones son censura por escrito, multa, suspensión y destitución. Esas son las sanciones que establece, pero por otro lado están las medidas reparatorias. Y las medidas reparatorias podrían generar, que no es lo mismo que una sanción, por ejemplo, que el colega acusado de acoso laboral, supongamos que no es de tanta gravedad, pero que sí se acredita, que no comparta el mismo espacio con la docente. Por ejemplo, que él sea trasladado a otra escuela. Eso no es una sanción propiamente tal, pero sí es consecuencia del sumario como medida reparatoria de resguardo a la víctima. Entonces esas medidas podrían ser adoptadas, por ejemplo, lo mismo que preguntaba la profesora Camila, podrían adoptar como medida reparatoria, no sancionatoria en contra de los estudiantes de que usted sea cambiado a otro colegio, si así usted lo desea y no le produce un menoscabo, o que simplemente la cambien de colegio si es que, o sea, la cambien de curso si es que eso da por superado el hecho constitutivo de violencia, en caso, por ejemplo, que sean de educación básica y no sé, no representan una gran amenaza y que los apoderados tampoco. Pero ahí sí, esta ley permite la creatividad respecto a algunas medidas que se podrían adoptar. Respecto a las preguntas de Natalie, también que preguntaba los plazos de modificaciones, como le decía, 1 de agosto, pero como todavía no está el reglamento, puede que se demore un poco más en la aprobación. Luego las grabaciones, me preguntan, eso excede esta charla, pero en términos bien concretos les voy a dar mi criterio profesional. Yo creo que las grabaciones
en las cuales ustedes participan y hablan, las pueden grabar, incluso las pueden ofrecer como prueba. Pero si ustedes graban conversaciones ajenas en las cuales ustedes no intervienen, están cometiendo un delito, que es delito de interceptación. Esa es mi interpretación. Los tribunales tienen una línea en la cual es disputada. Lo que han dicho los tribunales laborales, al menos, porque esto es distinto en materia civil, es que si la única forma de acreditar esta prueba es a través de la grabación, eventualmente puede constituir prueba. Pero en casos excepcionales. También han dicho de que esto es prueba ilícita, por tanto no la hacen valer. Lo cierto es que en los tribunales uno puede presentar grabaciones. Por tanto, a lo menos uno puede entrar en la discusión y ser el tribunal el que le diga si es que, vale o no vale. Luego, ya, consenso respecto a los instrumentos. Yo diría que no es acoso. No es acoso salvo que haya otro hecho, pero si le están pidiendo cumpla con los instrumentos, con la rendición de los instrumentos, cumpla con sus obligaciones legales, aunque sea de forma reiterada, no es acoso laboral. Eh, si es que hay otro hecho, sí, pero si es solo cumplir con lo que tienen que cumplir, aunque sea de forma reiterada, no es acoso laboral. Si los insultan, ya el problema es el insulto, independiente a qué es lo que le están exigiendo. Respecto a la confidencialidad, es una falta. O sea, si usted denuncia y en un protocolo está establecido que hay 2 o 3 personas que tienen derecho a conocer la información en virtud de la denuncia y hay un cuarto que la sabe, claramente alguno de los 3 la filtró. Por tanto, usted podría denunciar a esos 3, eventualmente o contra quienes resulten responsables por vulnerar el deber de confidencialidad que ordena los procedimientos, y eso merita una sanción en caso de que se compruebe quién eventualmente supo la información. Lo bueno es que usted a lo menos va a poder citar como testigo a la persona que sabe la información y que no debería haberla sabido, porque esa persona tiene la obligación de decir desde dónde obtuvo la información y así construir la cadena de información hasta que le llegue. Eventualmente, si no se resuelve a nivel administrativo, incluso podría derivar en una tutela de derechos fundamentales y que tengan que responderle a un tribunal si es que o desde dónde sacaron la información. Ya. Las denuncias que mencionaba Blanca, yo creo que hay mucho juicio particular que habría que ver con el mérito, pero de todas formas, si es que algún adulto que tenga algún grado de responsabilidad como funcionario público ve alguna agresión a un menor de edad, no es su rol calificar si es que constituye delito o no. Yo le recomendaría como abogado que las denuncie, eh, porque si no se expone a incumplir el deber de denuncia. Pero ahí ya queda a criterio de ustedes. Yo como abogado les podría recomendar eso. Por tanto, es luego el tribunal el que determina si es que hubo agresión o no, ya sea de familia o penal. Lo que sí es que todos tienen derecho a ser tratados como inocentes. Por tanto, si hay, a partir de esta denuncia, hechos injuriosos, calumniosos en contra del docente que lo califican como agresor sin que haya sido comprobado, podría eventualmente denunciar o contrademandar a las personas que lo están injuriando o calumniando. Eso es lo que establece la ley. Pero son casos complejos y yo le recomendaría analizar caso a caso, viendo qué antecedentes hay. Y respecto a la falsificación de instrumentos públicos, yo diría que es un delito. Por tanto, ustedes podrían generar pruebas para constatar aquella información y denunciarlo directamente en el Ministerio Público. No requieren pasar por el director, que es un delito. Si hay una adulteración y están cambiando las notas o están perjudicando adrede a un estudiante para expulsarlo, pueden denunciarlo directamente al... Yo le recomendaría al Ministerio Público, a la Fiscalía, no a Carabineros ni a la PDI. Lo podrían hacer ahí también, pero algo denunciable que se podría grabar. Eh, Eso. Creo que respondí gran parte, si es que no respondí alguna les pido disculpas, pero como eran varias tratamos de responder todas y creo que nos excedimos un poco en el tiempo que estaba planificado. Hay varios temas que surgen, estamos hablando de acoso laboral y uno de los grandes problemas es el agobio laboral y el acoso, por tanto es natural que existan muchas consultas, pero como comentaba la profesora Graciela, van a existir otras instancias de capacitación para que ustedes puedan denunciar y entiendo también que pueden acceder a la asesoría de las abogadas y abogados del Colegio de Profesores para aclarar en caso de que tengan consultas particulares un poco más específicas que no se puedan responder globalmente. Así que muchas gracias a ustedes por
la invitación y también por la atención durante estos tiempos de exposición. Muchas gracias a ti, Javier. Clarísima la exposición, también la respuesta a las preguntas de nuestros colegas. Y sin duda, un gran aporte a nuestro primer taller informativo respecto a esta importante ley que, como vimos, sí, nos va a afectar, digamos, en nuestros trabajos. Por lo tanto, es muy importante estar al día en ello. Aprovechamos también de agradecer a todos y todas los presentes, nuestros colegas que se conectaron, como vimos. Había representación de distintos lugares de nuestro país, gracias a la tecnología también, y detrás de esta tecnología está nuestra querida compañera Marcela Campolo, quien es jefa de gabinete de presidencia, ¿cierto? Y quien estuvo a cargo de la convocatoria y bueno, y de que esto sea posible a través de la plataforma que hoy utilizamos, ¿ya? Así es que eso, desde el Departamento de Educación y Perfeccionamiento, agradecerle a todos su presencia, pero repito, especialmente a Javier, por el taller que nos diste hoy, Javier, y esto queda grabado, como dijo Marcela, para ser distribuido por sus correos para que puedan darle ahí otra vuelta. Muchas gracias. Entonces, dicho esto, nos queda nada más que despedirnos y les esperamos en otra oportunidad junto. Puede ser nuevamente Javier, si es que tienes tiempo y disposición, ¿cierto? Y también con el equipo de abogados del Directorio Nacional a cargo de nuestro querido colega Guido Reyes. Así es que eso, colegas, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias, buenas Hasta luego, noches. muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, Chao. muchas gracias. Saludos, Chao. colegas. Buenas noches, muchas Buenas gracias. Que noches. estén Chao, bien. chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, Marce. Gracias, Javier. Chao. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, muchas gracias.